No tenés. Quiero dejar poco afuera, Dani. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, solo que se me llovió una pieza hoy día, así es que en la mañana estuve un poquito ocupada. ¿Y a ustedes cómo les fue? ¿Bien? Bien, ¿Con la aquí, lluvia? ningún Mira, problema. le puse una encuesta ahí en la Moodle sobre el estado para saber cómo les fue con la lluvia, porque a algunos se les cortó la luz, no se pueden conectar. Entonces, como para que ustedes la respondan, miren, se las voy a mostrar. No, ese no es. Acá es una breve consulta para saber cómo le fue con la lluvia, ¿ya? Entonces ustedes ingresan y solamente tiene dos opciones. Una, que no pudo estudiar, tuvo problemas para estudiar y para conectarse, producto de la lluvia, y otra respuesta que todo estuvo bien y que no tuvo problema para estudiar ni para conectarse o para conectarme producto de la lluvia, ¿ya? Ustedes pinchan y guardan. Esa fue mi respuesta a la encuesta. Es una pequeña encuesta que les puse acá en la plataforma. Obviamente los que no se pueden conectar no la van a poder responder, pero la pueden responder mañana o pasado, ¿ya? Vamos entonces a... No se olviden de anotarse en el chat. Es muy importante, por ejemplo, coloquen su nombre en el chat para saber que están acá, o sea que asistieron, porque algunos se olvidan de marcar en la plataforma la asistencia y eso va asociado a una nota. Entonces, Felipe Cortés. Ahí está. Ah, por fin me conecté. Por fin. Acá está el chat. Catalina, Lisette. No sé si es este curso. Hay alguien que me pone hola profe y no sale el nombre, sale el nombre del equipo con el cual se está conectando. Entonces es bueno que coloquen su nombre. No importa que se repita. ¿Igual hay que registrar la asistencia? Sí, después registrar la asistencia ahí en la Moodle, no se vayan a olvidar. Ya. ¿Y qué más? ¿Qué me falta? Nadie más. Entonces les reitero que respondan una breve encuesta, solamente hacer un clic sobre la situación de la lluvia para ver cómo les fue, ¿ya? Para saber quiénes tuvieron problemas y que quede como una evidencia, una constancia. Otra cosa, la próxima semana, no sé si leyeron el correo de rectoría, que hay una pausa activa. Por tanto, la próxima semana no hay clases, no hay ningún tipo de actividad académica, administrativa, porque dada la encuesta que hizo la universidad sobre el estado físico y psicológico de los funcionarios y de los estudiantes, se decidió hacer una pausa activa. ¿Qué les parece? Una desconexión. Así es que la próxima semana yo me voy a dedicar a seguir preparando clases y revisando los mapas mentales, ¿ya? Las pruebas se cambian entonces, se atrasan una semana.
Se atrasan una semana. Mira. Entonces, para que ustedes sepan que la próxima semana no tienen ningún tipo de actividad con nosotros. Se tienen que desconectar, ¿ya? Ok. Ya. Y sobre esta semana, lo que pasa es que con, no sé, bueno, con los cambios de gobierno, no sé si ustedes sabrán o tendrán alguna noción. Gobierno que asume la presidencia, hay un cambio de reforma tributaria. Cuando los gobiernos son de derecha o de izquierda, como el caso de Piñera y Bachelet, asumen como presidentes y siempre hay una reforma tributaria, ¿ya? Entonces, este año también hubo una reforma tributaria y afectó al impuesto a la renta y al impuesto al valor agregado. Primera cosa, esta semana están viendo conceptos básicos del impuesto a la renta. El impuesto a la renta no tiene nada que ver con el IVA. O sea, hay algunas cosas que se relacionan, pero son totalmente distintos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algunos dicen, el 30 de abril tengo la devolución del IVA. No. El 30 de abril de cada año es la devolución del impuesto a la renta, o en realidad es la declaración de impuesto a la renta. Y cuando esa declaración sale negativa para el fisco, significa que es positiva para el contribuyente y tiene una platita a favor que es la devolución. ¿Por qué se le da esa devolución de impuesto a la renta a las personas? Primero, tenemos que saber cómo está contenido el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta tiene cuatro clasificaciones de impuestos. 2 que son de tipo cedular o de categoría, y las otras 2 que son impuestos finales, ¿ya? Y personales. Entonces tendríamos 4 tipos. Impuesto de primera categoría, de segunda categoría, global complementario y el impuesto adicional. El que se realiza el 30 de abril es el pago del impuesto que tienen que declarar las personas y las empresas por todas las rentas que tengan, por todos los ingresos. Y para eso ustedes tienen que saber y tener claro cuál es el concepto que la ley le da a la renta. Y ustedes tienen que asimilar el concepto de renta como riqueza o enriquecimiento, ¿ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo les puse en un glosario ahí en la plataforma donde habla del concepto de beneficio, utilidad, concepto de incremento de patrimonio, provecho de una cosa, no, el provecho es con la utilidad, ingreso. Año comercial, Sí, año comercial, año normal y todo. tributario. Sí. Pero estos conceptos que yo le menciono de ingreso, utilidad, beneficio, incremento de patrimonio, todos estos conceptos son encajables o se unen al concepto que da la ley sobre renta. En el artículo 1 de la ley de la renta se dice que todo tipo de enriquecimiento es renta, ¿ya? Se considera renta todo tipo de enriquecimiento, de incremento de patrimonio. Incremento de patrimonio se refiere a plata que nos llega al bolsillo, una plata extra. Si las empresas tienen utilidades, eso es renta. Si yo recibo mi sueldo mensual, es renta. Si el Felipe Jorquera vende un terreno, la plata que obtiene de la venta es renta. Entonces, en su artículo 1, la ley considera todo como renta, ¿ya? Todo. Si yo vendo palta, si vendo aro, si tengo, todo eso es renta. Debiera ser, según la ley. Pero después
Más adelante la ley dice, ya, de todo lo que se considera que es renta, ingresos, dinero para las personas y para las empresas, utilidades, hay algunos que no vamos a considerar como ingresos renta, ¿ya? Que no es lo mismo rentas exentas, solamente que la ley no considera como ingresos algunos beneficios. Por ejemplo, la ¿Una asignación familiar, ¿Una pensión solidaria? ¿No? alguna pensión solidaria, por ejemplo. Por ejemplo, las mamitas cuando demandan a los papás que no les pagan la mesada, La pensión de alimentos. eso es un ingreso que no constituye renta, porque la ley lo dice. No es porque a nosotros se nos ocurrió y no queremos pagar un impuesto. La ley de la renta lo dice, ¿ya? Cuando nos pagan indemnización por año de servicio, por ejemplo, la ley dice que no constituye renta, o sea, no hay que pagar un impuesto por eso. En el fondo es como que, porque mi papá me estaba tratando de explicar, me dijo que no se le paga impuesto cuando son como beneficios. Porque en el fondo la indemnización es como un pero beneficio, entre comillas. claro, pero eso la ley lo tiene que indicar, ¿ya? Claro. O sea, tiene que ser por ley. Por ejemplo, el bono marzo, esos bonos cuando dictan esa ley, se indica también que no están afectos a impuestos a la renta, ¿ya? Porque todo lo que nosotros ganamos, los sueldos, todo eso debieran estar afectos al impuesto a la renta, pero hay algunas exenciones que quedan exentos y algunas partidas que la ley no considera como renta, ¿ya? Y eso está en el artículo 17 y se los puse al último de la diapo. ¿Qué otra cosa más? A ver, ¿qué otro concepto importante? Déjenme ver el ayuda a memoria. ¿Dónde está? No sé si usted Veamos. habló o mencionó, pero ¿se va a hacer un mapa mental esta semana de esto o no? No, No. ya les tengo hecho el cuestionario. Ese cuestionario de Pero autoevaluación. ese cuestionario, niños, se los voy a dejar hasta el domingo, ¿ya? Para Ok. que ustedes puedan desarrollarlo. Y el cuestionario es de este tipo, mire. A ver. ¿Ese Es cuestionario sobre... es con nota o solo para estudiar? les puse ahora uno de autoevaluación y el otro es con nota. Ok. ¿Dónde está? Profe, consulta, los ingresos no constitutivos, de renta, son los que no están Claro, los en el que no impuesto a se la renta. consideran para el pago de impuesto a la renta. Ah, ya. Acá, por ejemplo, todos estos ejemplos que les puse acá obedecen a estos conceptos, que son algunos tipos de renta, que no son Ya. complicados. Entonces, el cuestionario va a estar, ustedes pueden revisar la literatura, por ejemplo, ¿qué es renta percibida? Es la que efectivamente recibe la persona. Distinto a decir una renta devengada. Devengada significa, por ejemplo, si yo le vendo un terreno a la Carolina y la Carolina me dice, ya, profe, pero yo se lo voy a pagar en cuotas. Para mí es una renta devengada, o sea que está comprometida, pero no está pagada. Y cuando la Carolina me pague va a ser una renta percibida, porque Mandada. ahí voy a recibir la plata, ¿ya? Ya. Entonces hay ejemplos En el así, fondo por ejemplo. de vengada es por pagar y percibida pagada. Exactamente. Ahí. Y, por ejemplo, está la renta efectiva y la renta presunta. Son conceptos que tienen una renta devengada, renta percibida. Uy, me salté todo. No puede ser. Acá Esa está, consulta. lo puse antes. Disculpe que... pero La renta entonces- presunta se refiere Diga. a que la ley establece, como no hay comprobación de contabilidad, la renta presunta son aquellas rentas que no se acreditan con contabilidad, ¿ya? Y la contabilidad puede ser de dos tipos, una simplificada y una completa. Completa es la que ustedes conocieron,
donde está el libro diario, mayor, balance, los estados financieros. Una contabilidad simplificada puede ser hasta un registro de ingresos, de gastos, de ventas y de compras, ¿ya? La 14 ¿qué es? ¿Cuál Entonces, era la- la renta presunta es cuando la ley presume que cierto tipo de actividades va a generar un ingreso. Entonces, le puede aplicar un porcentaje. Por ejemplo, los colectivos, ustedes no saben cómo acreditar, un colectivero no tiene cómo acreditar los ingresos que gana, ¿cierto? Porque nunca da boleta, no tiene recibo, o sea, recibo puede tener, pero boletas no. No se van. Entonces la ley presume un ingreso y ese ingreso lo presume en base al avalúo del vehículo. Entonces la ley puede decir ya, este señor que tiene un colectivo va a pagar un impuesto equivalente al 10% del avalúo de su vehículo. Entonces eso es renta presunta. Ya. ¿Voy muy rápido o no? No, solamente le hice esa consulta. Es que yo tengo colectivo. Claro, con eso el impuesto que pagan es un 10% sobre el avalúo del vehículo. ¿Ya? Entonces, distinto es una renta efectiva o real, porque esa se puede acreditar mediante ¿qué? Mediante contabilidad. Y la contabilidad puede ser de dos tipos. Una que es la completa, que ustedes conocen, y la otra que es simplificada, que la ley también acepta que las empresas lleven una contabilidad más simple. Entonces acá estos ejemplos van a salir en el cuestionario, todos estos ejemplos que están acá van a salir en la prueba y en el cuestionario, ¿ya? Y ustedes tienen que clasificar, por ejemplo acá dice la utilidad bruta de la empresa del Sol Naciente es 60 millones. Y los gastos de administración y de ventas son 25 millones. ¿Qué renta es? ¿Qué tipo de renta es? Y yo les digo porque me la sé, que La utilidad bruta. es un tipo de renta líquida. Renta neta o renta líquida. La utilidad bruta, por ejemplo, son los 60 millones. ¿Ya? La utilidad bruta es aquella que es como la cuenta ventas. O sea, vendí 60 millones al año, pero todavía no le descuento los gastos de remuneraciones, los gastos de consumos básicos. Cuando le descuento el costo de venta, cuando tengo la utilidad bruta, que son las ventas brutas, sin descontarle los gastos que son necesarios para producir esa utilidad, se llama renta bruta. Y la renta líquida es aquella que a la utilidad bruta o a la renta bruta yo le resto todos los gastos asociados para poder lograr esa utilidad. Que en este caso serían 60 millones menos 25 millones, son 35 millones. Los 35 millones son la utilidad neta o líquida. ¿Ya? Cualquier duda, ustedes me pueden preguntar hasta el viernes en la noche por el chat. Generalmente los días sábado y domingo yo me desconecto en el día, pero en la noche me conecto. Renta atribuida. Eso yo quería preguntar. Miren, la renta atribuida es producto de la reforma tributaria de Bachelet. Antes de Piñera estuvo Bachelet, la presidenta Bachelet, y en la reforma tributaria que ella impulsó y que aprobaron, el concepto de renta atribuida obedece a una renta de tipo de vengada. ¿Qué pasa? Que el impuesto a la renta se cobra a las empresas por las utilidades que las empresas tienen. La empresa tiene una utilidad y sobre esa utilidad se hacen algunos ajustes tributarios y en base a esa utilidad se cobra el impuesto, ¿ya? Pero ustedes saben que las utilidades de las empresas, ¿de quién son? De los dueños, ¿cierto? Entonces, la empresa tiene una utilidad, esa utilidad es para el dueño.
el dueño a veces retira esa utilidad, a veces la retira. Al momento de retirar la utilidad de la empresa, el dueño es una utilidad, es una renta percibida porque la está recibiendo en su bolsillo, ¿cierto? Cuando el dueño dice, ya, yo tengo la utilidad de mi empresa, pero no la voy a retirar, la voy a dejar en la empresa, queda como contablemente como utilidad acumulada y tributariamente queda como utilidad distribuida. O sea, está distribuida para el socio, pero no la retiró. Con el concepto de renta atribuida, cuando el dueño, si el dueño tiene 5 millones de pesos de utilidad y retira 2, por ejemplo, y deja 3 dentro de la empresa, con el concepto de renta atribuida se dice que va a pagar impuestos por los 5 millones. O sea, en base a lo devengado. No a los 2 millones que él retiró y que percibió. Eso es el concepto de renta atribuida. Se le atribuye el monto de la utilidad al dueño y en base a eso se le cobra el impuesto, en base a la utilidad que se le distribuye a cada dueño. ¿Ya? ¿Consulta? Entonces era un término muy injusto porque si yo dejo la utilidad como dueña de una empresa, dejo la utilidad dentro de la empresa, ¿por qué voy a pagar un impuesto sobre algo que no he recibido en mi bolsillo? ¿Entienden? ¿Qué pasó? Es que Que yo creo ahora que- con la reforma de Piñera, con la reforma tributaria de Piñera, eliminaron este concepto de renta atribuida para los microempresarios, para las empresas menores. Pero lo dejaron como parcialmente atribuido para las empresas de mayor envergadura, ¿ya? Para las grandes empresas. Profe, ¿y un ejemplo de eso? Como... ¿De renta atribuida? Si lo dijo recién, pues. Usted tiene que pensar, claro, lo que dije recién, porque si yo como socia de una empresa retiro 5, o sea, tengo 5 millones de utilidades para mí como socia y retiro 2, el ¿Ya? impuesto que voy a pagar o que pagaba era por los 5 millones, no por los 2 que estoy retirando de la En el fondo por la empresa, utilidad total. por Ok. la utilidad total, la utilidad que se le atribuye al dueño, ¿ya? Ya. Aunque no la retire. Y eso Aunque no no se la genera, retire. y eso no se genera una rebaja en los impuestos que paga la empresa, ¿o no? No tiene nada que ver con No, eso. no tiene nada que ver eso, porque la empresa paga su impuesto como empresa de primera categoría sobre las Ya, utilidades. ya. Esas utilidades se van al bolsillo del dueño, ¿cierto? Se van para el Sí. dueño porque son del dueño. Ok. Cuando Ya. el dueño como persona natural declara su impuesto a la renta, en el fondo ese impuesto que pagó la empresa, su empresa, porque la empresa es de él, ese impuesto que pagó su empresa, se le descuenta al dueño de sus impuestos, a la renta. Ok. Entonces ahí el dueño, claro, porque si le vuelven a cobrar un impuesto sobre una utilidad que proviene de una empresa a la cual ya le cobraron un impuesto, Claro, no corresponde doblemente. porque es doble tributación. Entonces se le descuenta al dueño como crédito. Recuerden que la palabra crédito en tributario significa rebaja. Se le hace una rebaja al impuesto que debiera pagar y muchas veces los dueños, bueno, yo conozco dueños microempresarios que reciben plata porque se les devuelve gracias a que su empresa tuvo una utilidad, pagó el impuesto en la empresa, él declaró renta y ese impuesto que pagó se le devuelve, ¿ya? Al dueño. O sea, el dueño no va a perder nunca niños, porque igual recibe plata. Profe, antes de que existiera la renta atribuida, se cobraba el impuesto, digamos, a lo que el dueño retiraba nomás de utilidad, ¿cierto? Y ahora volvió, creo, de nuevo a hacer eso. Lo voy a estudiar bien porque hay una parte que es para los microempresarios. Los microempresarios, ellos tributan en base no a renta atribuida, sino a renta percibida. La utilidad que ellos saquen de su empresa, sobre esa utilidad van a pagar impuestos. En Eso está cambio, bien porque ¿sí? promueve la inversión. Lo que pasa es que le comento porque bueno, igual trato de ir un poco más adelantado porque para mí es más difícil estudiar por clases online, entonces igual intento leer información aparte de la que usted me sube. Y había una página en internet donde es como un foro
como de economía, finanzas y todo. Y decían que lo habían hecho porque no me acordaba que había sido Bachelet, pero supuestamente hizo la ley esta, digamos, la reforma tributaria, porque los dueños, como para no perder, por decirlo de una manera, o que no les cobraran tanto, ellos, por ejemplo, si tenían 5 millones y sacaban 2, les cobraban la renta solo por esos 2. Entonces había muchas personas que tenían como una cuenta de ahorro casi de utilidades, que nunca las sacaban, a no ser de que fuera estrictamente necesario, para que no les cobraran ese impuesto. Exactamente. Antiguamente era Entonces, eso, por pero eso hizo Bachelet, eso, para que como que no se aprovecharan de la circunstancia. de la situación, sí. Sí. Mm. Sí, Era para ustedes saber saben qué que era depende del gobierno de turno porque ¿para qué estamos con cosas? El gobierno de Piñera potencia un poco las empresas. Entonces, Sí. ahí, y Bachelet potencia más pedirle impuestos a la empresa. Entonces, son reformas que han tenido sus cambios. Y Si van a ustedes seguir me teniendo. preguntan la tasa de impuesto a la renta, yo hasta hace como 2 años que hacía este curso era de un 25% y ahora leí que era de un 27%. O sea, a mí no me interesa que ustedes se aprendan cuál es la tasa del impuesto a la renta, niños, porque esa cambia con reforma presidente que hay, cambia la tasa, ¿me entienden? No como la del IVA, que la del IVA es como más estable. ¿Por qué? Porque la del IVA afecta a todos los consumidores. En cambio, la renta afecta a las empresas y a las personas naturales que generan ingresos mayores. La boleta honorario también la subieron ahora a 10,75%. Sí, la boleta honorario también los vamos a ver en 2 semanas más. ¿Ya? Ya. Ya, entonces más o menos en eso se basan, las preguntas que yo hago son más o menos prácticas. Trato como de encajarlas en un orden como más práctico, un poquito más realista, ¿ya? Entonces, ¿qué me interesa también que ustedes comprendan de la ley de la renta? Que tiene 4 tipos de impuestos, que son los impuestos de categorías. Tenemos el impuesto a la renta, se basa en 2 factores, uno el capital y otro el trabajo, ¿ya? Todas las rentas que se produzcan producto de la explotación del capital, donde prevalezca el capital sobre el trabajo, capital manda, se llaman impuestos de primera categoría, y eso afecta a las empresas, ¿ya? En cambio, todas las rentas que se perciban producto de donde prevalece el trabajo, en la actividad económica sea prevalecer el trabajo, eso va a afectar y se llama impuesto de segunda categoría. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los 2 tipos de impuestos a la renta que son de categoría? Uno, donde prevalece la explotación del capital por sobre el trabajo, se llama impuesto de primera categoría, y donde prevalece el trabajo por sobre el capital se llama impuesto de segunda categoría. Acá dice único de segunda categoría, pero no es único. Esto lo saqué de la página de impuestos internos. Se llama impuesto de segunda categoría y el impuesto único de segunda categoría es el que afecta a los sueldos. Profe, ¿podría repetirme eso? Porque se escuchó cortado. ¿Va? Sí. El impuesto que afecta a las rentas del trabajo se llama... ¿Qué pasó? Nada, no sé. Ya, el impuesto que afecta al trabajo, donde prevalece el trabajo, se llama impuesto de segunda categoría, y donde prevalece las rentas que se producen por la explotación del capital, impuesto de primera categoría. Niños, el impuesto de primera categoría afecta a las empresas y a las empresas individuales, las EIRL. Y el impuesto de segunda categoría
afecta a las personas que somos trabajadores dependientes y trabajadores independientes. ¿Ya? Ujú. Tanto las empresas como los trabajadores dependientes e independientes tenemos que declarar y pagar o que nos devuelvan, que nos hagan una devolución del impuesto global complementario. En el fondo, el impuesto renta se llama impuesto global complementario. ¿Ya? ¿Por qué se llama impuesto global complementario? La palabra lo dice, global. Yo, Anita Cubillos, tengo una microempresa, trabajo en la UDA y también hago clases particulares y recibo sueldos honorarios. ¿Cuántos tipos de rentas tengo? 3. Una de primera categoría, porque está mi empresa, o sea, mi empresa tiene la primera categoría, y yo como trabajador dependiente y como trabajador independiente, todas esas rentas se van al global complementario, y todas esas son las que se declaran al 30 de abril de cada año. Si yo fuera extranjera, por ejemplo, Chayanne, me acordé de la Chayanne, que viene a trabajar a Chile, a hacer un espectáculo. Él es un extranjero que no reside en Chile, pero tiene renta de fuente chilena. Y él tiene que pagar un impuesto. Como es extranjero y no vive en Chile, él tiene que declarar el impuesto adicional. ¿Ya? Si hay un chino en la China que hace un proyecto, un estudio, lo manda a Chile y Chile le manda la plata al chino, le paga, tiene que descontarle el impuesto adicional. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre impuesto global y el impuesto adicional? El domicilio y la residencia. El impuesto global lo pagan todos los que vivimos en Chile y el impuesto adicional lo pagan todos los que no viven en Chile, pero tienen renta de fuente chilena. Y ¿Ya? el sueldo de un profesor, entonces, con contrato es igual de segunda categoría, Segunda categoría. por el trabajo. Y la diferencia con la boleta de honorario es que tienen distintas tasas. La diferencia con la boleta honorario es que es independiente. Es otro tipo de renta dentro del de segunda categoría. De segunda ¿Ya? categoría, ok. Ya. Entonces acá hay un resumen de los 4 tipos de impuestos. Y me quedan 6 minutos, no sé qué más les puedo decir. Está la clasificación de impuestos. Ah, esto. Esto me interesa que lo entiendan, no que se lo aprendan de memoria, ¿ya? Porque cuando ustedes den el cuestionario, ustedes pueden leer esta diapo, Ya. porque es netamente de aplicación. Todas las rentas de primera categoría están establecidas acá, niños, en el artículo 20. El artículo 20 indica quiénes deban estar afectos al impuesto de primera categoría. Y son 1, bienes raíces agrícolas y no agrícolas; 2, capitales mobiliarios; 3, menciona todos los tipos de actividades que están acá: comercio, industria, minería, etc. En el 4 lo mismo, pero en el 5 dice que van a ser todas las rentas que no están clasificadas ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4. ¿Ya? Entonces la ley es astuta, porque acá en el 5 caben todas las que no están mencionadas en el 4, en el 3, en el 2 y en el 1. Y para que ustedes sepan, también los premios de lotería están catalogados como rentas de primera categoría. O sea, si yo me gano el premio de la lotería, el loto, el quino, el que está haciendo el mega ahora, me gano un premio, tengo que pagar un impuesto. A menos que esté exento, o que la ley diga que está exento de impuestos, o que no constituye renta, ¿ya? Pero Profe, consulta. ¿Mm?
En la 5 dice que no esté nombrado ningún otro, en el fondo todo sería, porque por ejemplo, si mi tío tiene una parcela y él vende fruta y verdura que él mismo cosecha, ahí dice que cualquier origen, naturaleza o dominación también estaría metido él ahí. Sí, sí. Sí, por Ah, ejemplo, si su tío tiene una parcela y vende y es una actividad habitual, es una empresa de actividad comercial, del comercio o de la industria. ¿Ya? Si él procesa los cultivos y todo eso. Pero ¿saben cuál está acá en el 5, niños? Les voy a dar un soplo, porque en la prueba les va a aparecer y en el cuestionario que le hice también. Todas las asesorías, por ejemplo, de capacitación, de recursos humanos, asesorías de informática, no están en las anteriores, pues si ustedes se fijan, las asesorías, las empresas Nosotros asesoras las que vendíamos como segunda categoría. venden cursos, no están, y son de primera La- categoría, como empresa Nosotros, jurídica, ¿ya? ¿y esas están en las 5? Claro, se registran acá, en las 5. Nosotros cuando hicimos Entonces, necesidad ustedes van a leer limitada, van a leer muy bien todas las preguntas que yo le haga con respecto a este artículo y tienen que leer si están en la 4, en la 3, en la 2 o en la 1. nosotros usábamos la segunda categoría, pero con boleta honorario, con una actividad en la asesoría. Sí, el porque servicio prestado. ahí priorizaron no el capital. Cuando priorizan el capital por sobre el trabajo, están como empresas de primera categoría cuando tienen, por ejemplo, maquinarias, salones, están como Ok, personalidad jurídica, ¿ya? ya. No como una sociedad de empresas como personas. grandes, pero O sea, cuando se utiliza el capital para usar asesoría, ahí Exactamente, sí, donde se prima ve el la 5. capital. Recuerde que primera Ok. categoría es sinónimo de capital, explotación del capital. Prima el capital por sobre el trabajo. ¿Ya? Eso, pues, básicamente. Esa es la ¿Y materia. Cualquier qué, duda, qué empresa queda como, con qué giro comercial se puede como en ese tema, en las 5? Por ejemplo, una cualquier capacitación. empresa de asesoría, en informática, por ejemplo. Ok. Ya. Ya no pagan IVA, están exentos de IVA y están constituidas como personalidad jurídica. profe, consulta, los ingresos a no renta están solamente en el artículo 17 de la ley. Sí, en el 17 de la ley. Son muchos, pero yo les puse algunos, como los más comunes. ¿Ya? El Ya. cuestionario, el que va a ser evaluado cuando lo sube, Lo voy a subir mañana. y vamos a tener Hasta el clase domingo. hasta el domingo lo podemos hacer. Hasta el domingo. Y el que O sea, está el ahora en Moodle, autoevaluado y el evaluado. Y el que está, claro, autoevaluación, el que puse ahora. Ya. ya. ¿Ya? Y el otro hasta el domingo. Ok. Cualquier duda, me preguntan por WhatsApp, también puede ser, o por acá, por la plataforma. Ok. Ya, profe. Ya, niños. Y esta grabación la voy a subir para que puedan de nuevo rebobinar todo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? acotación para mis compañeros, no se olviden de poner la asistencia en Moodle, Ah, sí, porque a mí también se me también. ha olvidado. Sí, eso va con una nota. Pero si Sí, se por eso anotaron acá, igual yo